Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien. En un par de minutitos estaremos iniciando nuestra plática. Como saben, siempre en estos minutos justos de la hora todo el mundo se está conectando, entonces, si les parece, en un par de minutitos iniciamos con nuestra charla. Muchas gracias. Muy bien, si les parece, vamos iniciando nuestra charla. Buenas tardes. Antes que nada, pues esperamos que estén todos muy bien de salud, al igual que sus familias. Y sin duda, pues queremos agradecerles el tiempo que se toman para esta charla, donde hablaremos pues de un primer análisis a la iniciativa del paquete económico para el ejercicio 2022, donde se incluye la miscelánea fiscal. Eh, Digo un análisis preliminar y muy inicial porque van a ver que hay muchos cambios, todos tendientes a una mayor fiscalización y recaudación, como se habla en la exposición de motivos para apoyar tanto el sector salud como los programas sociales, por lo que durante todo el proceso de aprobación de este paquete, pues iremos acompañándolos en diversos webcasts que estaremos dando con el único fin de poder tenerlos al tanto de lo que está, de lo que se está dando. Haremos en este transcurso, como les digo, de este proceso, algunos webcasts que por lo específico de los temas y el cúmulo de información tendrán un análisis por separado, como es el Código Fiscal de la Federación. Todo lo que se refiere a financiamientos, vamos a ver que hay varios cambios de los que vamos a platicar ahora. Capitalización delgada, créditos respaldados, la aplicación del 4, 9 o 10% se aplica o no, reestructuras. También un capítulo muy particular al tema de cumplimiento y de personas físicas. Si pasamos a la siguiente, por favor. Esta es la agenda que tocaremos el día de hoy en esta charla, pues los indicadores económicos, lo que es la política económica, fiscal, puntos generales en materia de renta, aspectos en materia internacional y de precios de transferencia,
aspectos de IVA y EPS, veremos temas relevantes, como les decía, mucho bien en materia de Código Fiscal de la Federación. Después entraremos a la sesión de preguntas y respuestas y al final, pues, los recursos informativos con los que contamos, porque ya hemos creado un micrositio donde viene toda la información que se ha dado para estos fines. Si pasamos a la siguiente. Aquí les pediría de favor si pueden con su cámara escanear este código QR por los que desean ver el material, recibir el material, la grabación, favor de escanearlo y con ello podemos tener más evidencia del registro de ustedes. Muy bien. Sí, pasamos ya a la siguiente, por favor. Pues muy bien, en la parte de los indicadores económicos, antes que nada, pues como saben, el 8 de septiembre pues, se presentó ante el Poder Legislativo pues, este paquete económico que incluye la miscelánea fiscal, está entrando en el proceso de análisis y aprobación. Se espera que para finales de octubre, 31 de octubre, como plazo máximo para que quede autorizada, quede, digamos, que aprobado este paquete económico. ¿Qué se incluye en el ámbito de la materia económica, en la política económica? Pues en la parte económica se destaca que a pesar de toda esta contingencia sanitaria, ¿no? Y el lento movimiento de la actividad que se ha dado, pues como buena noticia es que no hubo mayor endeudamiento. Se mantienen estables todos los indicadores económicos y el incremento de la recaudación tributaria se considera clave para fortalecer, como les decía, el sector salud y los programas básicamente sociales. Los ejes de esta política económica se da en una solidez fiscal, ¿no? Se ve muy fortalecida por todos los programas de fiscalización que se han venido dando. Continuar con el refuerzo del sector salud. Se robustece todo lo que es la red de apoyos, como les decía, apoyos sociales para el bienestar. La inversión en fuentes de ingreso para la estabilidad a mediano plazo y el asegurar el avance y la conclusión de proyectos estratégicos como es de transportes. Creo que aquí está incluido la parte del Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y seguridad energética. Si vemos los principales indicadores económicos, se prevé un crecimiento del PIB del 4.1 respecto al que pensamos cerrar en el 2021, que es 6.3. La inflación más o menos se está proyectando en 3.4. El tipo de cambio para el 2022 estaría alrededor del 20.3, el precio del petróleo por barril 55.1 y la tasa de CETES a 28 días como tasa de referencia las estaría ubicando en el 5%, ¿no? Derivado también, se dice en la exposición de motivos de una mayor demanda de recursos públicos para atender las necesidades de salud y estos programas sociales, el SAT implementó un programa de fiscalización y cobro de adeudos a los contribuyentes, lo cual le dio un muy buen éxito en los temas de recaudación, de tal magnitud que se espera para el 2022 una recaudación récord de 3.94 billones, que es un 6.4 más o menos de lo que se tenía respecto a un crecimiento real del año pasado. Si pasamos a la siguiente, por favor. En materia de la política fiscal, realmente lo que estamos viendo, como lo hemos venido platicando, sigue siendo las premisas torales de no crear nuevos impuestos ni incrementar los actuales. O sea, el gobierno sigue con esta misma situación y básicamente hablan de ejes centrales y rectores que son muy similares a los que se establecieron en la última reforma: simplificación administrativa, gestión tributaria, eficiencia recaudatoria, facilitar el cumplimiento. Es gran parte de lo que viene en esta reforma
fiscal. Y yo lo que les diría dentro de todos estos aspectos de cambio, el aspecto de las herramientas que se están utilizando y sobre todo para una mejor recaudación y una fiscalización ha sido claves, ¿no? Se pretende combatir frontalmente la corrupción e impunidad y hablan que la justicia, esto es interesante porque dicen que la justicia tributaria solo se logra con el pago correcto y oportuno de las contribuciones y no depende de estrategias fiscales o implementadas por aquellos que tienen acceso a ellas. La tecnología, como les decía, es punta de base para esta fiscalización y cumplimiento y lo estamos viendo muy claro. La factura electrónica, contabilidad electrónica, los temas de match que tienen entre lo que está prellenado en las declaraciones versus lo que decía la factura electrónica, reportables, campañas de cartas de invitación de tasas efectivas, prellenado de declaraciones y ahora las cartas de invitación entre la conciliación de CFDIs de las deducciones tomadas y las que traen en el llenado de las declaraciones, pues están siendo claves, ¿no? Esto es lo que estamos viendo en este paquete económico y sin mayor preámbulo, si vamos iniciando, por favor. ¿Qué vamos en puntos generales en materia de impuesto sobre la renta? Les pediría a mis socios Rodrigo Ochoa, Mario Ríos, Yuri Barrueto, Rodrigo Castellanos, que nos puedan compartir un poco cuáles ven dentro de estas generalidades y puntos relevantes, qué ven de cambios principales. Ahí, Rodrigo, si empezamos, por favor. Claro que sí, Oscar. Espero que me escuchen bien, espero todo bien por sus casas. Sí, como bien comentas, muchos de los temas que el Ejecutivo propone en este paquete de reformas, principalmente la parte fiscal, van direccionados mucho a la fiscalización y a la gestión eficiente y de fortalecer las funciones de dicha fiscalización a través de herramientas que están incluyendo dentro del cuerpo de las propias leyes, bien sea ley de impuestos sobre la renta, IVA, IEPS y código fiscal, ¿no? Por lo que respecta a la parte de impuestos sobre la renta, están incluyendo en la parte de disposiciones generales varios cambios importantes. Uno de ellos es, por ahí del inicio de este siglo, por ahí del 2002, incluyó una limitante dentro del artículo 8 de intereses de qué se debe de entender o cuál sería el límite máximo de la pérdida cambiaria deducible, sujetando a ese límite al que pudiera ser de acuerdo a el cálculo con respecto al tipo de cambio publicado por el Diario Oficial de la Federación. Esto derivado a que, como bien saben, aquellos contribuyentes que tengan activos en moneda extranjera que están sujetos a esa fluctuación, pues sí ven, sí tienen perjuicios o beneficios dentro del patrimonio, por lo cual se decidió incluir esta limitante o máximo para poder deducir en pérdida devengada, en pérdida cambiaria devengada. Lo que se está proponiendo en esta reforma es incluir su símil o aparejar por el lado de la ganancia cambiaria, poner un mínimo, decir que no se puede acumular menos de lo que suceda en la fluctuación cambiaria, considerando el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, para hacer como un símil o un match, tanto por el lado de la pérdida cambiaria, poner un máximo, y por el lado de la ganancia cambiaria, poner un mínimo, se está proponiendo incluir esta parte dentro del artículo 8 de la definición de intereses, ¿no? Por otro lado, este tema es muy importante en la parte de la prelación de los créditos. Como bien saben, existe hoy en día un criterio normativo de la autoridad con respecto al impuesto sobre la renta, en el cual establece cuál es la prelación que puedes llevar a cabo entre los créditos a ser utilizados contra el impuesto del ejercicio, ¿no? En ese criterio, hoy en día se establece que primero considerarás el impuesto sobre la renta que ya hayas calculado de acuerdo al artículo 5, que ya hayan superado las limitantes del artículo 5 y que hoy en día lo puedas ya ser sujeto a ser acreditado contra el impuesto que generaron esos ingresos de fuente de riqueza en el extranjero, en México, y posteriormente a eso se podrá acreditar los pagos provisionales. Eso es lo que establece el criterio actual, es un criterio normativo. Lo que están las autoridades considerando en este paquete económico es cambiar la prelación. Primero se tendrá que considerar los pagos provisionales para acreditar contra el impuesto del ejercicio y posteriormente, si hay algún remanente de ese impuesto anual posterior al acreditamiento de pagos provisionales,
se podrá utilizar cualquier impuesto sujeto a ser acreditado de acuerdo al artículo 5, lo cual parecería, no ponen mucho la exposición de motivos, lo cual parecería que va encaminado a limitar un poquito la solicitud de devoluciones, porque si bien primero en la prelación está el crédito del 5 y posteriormente los pagos provisionales y todavía tienes un saldo a favor, dicho saldo a favor hoy en día podría ser susceptible a ser solicitado en devolución. Caso contrario, en la prelación que están proponiendo, conocemos el criterio que si lo que sobresale del impuesto anual posterior a ser acreditado pagos provisionales, impuesto del 5 referente a ingresos de fuente de riqueza del extranjero y todavía tienes un remanente de esa parte ya no puede ser susceptible a ser solicitado en devolución, solamente lo podrás hacer el acreditamiento durante los 10 años siguientes, ¿no? Entonces, creo que por ahí va un poquito el motivo de cambiar la prelación. También un eje rector de esta propuesta de reforma supuestamente es dar certeza jurídica a los contribuyentes. En este caso en específico parecería que va en contra de lo que ya la autoridad opina, por lo cual ahí sí no creo que caiga mucho en ese eje central. A lo mejor y derogarán este criterio al momento en caso de que sea aprobado esta ajuste al artículo 9, ¿no? Mario, por favor. Gracias, Rodrigo, muchas gracias. Pues continuando con los cambios que se están presentando o proponiendo a través de este paquete económico para el año 2020 en lo que concierne al tema de pagos provisionales, la pregunta que nos hacíamos era ¿qué tan seguido nuestros clientes, amigos que hoy nos acompañan, hacen uso de la posibilidad de solicitar la disminución de estos pagos provisionales partiendo de la premisa que esto solo es factible a partir del segundo semestre? Ya estamos en el segundo semestre y es muy común que algunas empresas, dado su situación fiscal y financiera, tengan que recurrir a este mecanismo. Hay dos cambios que nos llaman mucho la atención y que queremos compartir con ustedes. Específicamente, el primero de ellos que habla de que el cambio que se está presentando al Congreso es en relación con el tema de que lo que se solicita en disminución no es el monto del pago provisional o la mecánica del pago provisional, el monto o el importe del pago provisional, sino se refiere a la disminución al coeficiente de utilidad. Este cambio pareciera sutil, pero en realidad trae una relevancia interesante, porque de ahí genera la necesidad de aclarar con la segunda propuesta de cambio, el hecho de que establezca que si una vez que se cerró el ejercicio, se está determinando la declaración del año en marzo del siguiente ejercicio y determinemos el comparativo entre el coeficiente de utilidad que fue autorizado ajustarse en este caso en los términos previstos por la ley, comparado contra el monto del coeficiente correcto con los resultados obtenidos al cierre del ejercicio 2021. Si existe diferencia, en automático lo que nos va a pedir ahora el precepto fiscal es que presentemos declaración complementaria del pago provisional o de los pagos provisionales correspondientes y que además se cubran los accesorios respectivos, es decir, los recargos, la actualización. Era normal que estuviéramos ante la presencia en su momento, en años anteriores sobre todo, de solo pagar el monto de los accesorios, es decir, los recargos y las actualizaciones, sin pagar el impuesto que en su caso se hubiese omitido, como consecuencia de que al cierre del año ya estaba presentada la declaración del ejercicio y esto nos generaría necesariamente un saldo a favor. Ahora parece que la intención es todo lo contrario, que se presente la declaración complementaria, se determine el impuesto omitido y se pague, además de los accesorios. Evidentemente esto nos va a generar un saldo a favor que pues tendremos que ir a pedir en devolución o recuperarlo bajo cualquier otro concepto como puede ser los acreditamientos. Así que ténganlo en consideración, sobre todo si ustedes tienen la necesidad de recurrir a este mecanismo de pago provisional. El otro cambio también interesante, lo veníamos platicando al interior de los grupos de estudio que tenemos en la firma a través del comité técnico y veíamos que el cambio suena relevante. No hay que perder de vista que estamos en el apartado de las personas morales residentes en México. Cuando hay una reestructura en términos de lo que prevé el artículo 24 de esta ley, establece ahora como requisito sine qua non que necesariamente se tenga que contar con una razón de negocio. Es decir, si esta reestructura corporativa que se celebre por parte de los grupos mexicanos, de empresas mexicanas, implica que
que desplacemos la tenencia accionaria y que a pesar de que se generara una posible ganancia con la autorización que prevé este artículo 24, estaríamos en facultad de venderlas al costo y encapsular la ganancia para cuando esta se materialice fuera del grupo, es decir, cuando se vendan las acciones a alguien distinto de los actuales accionistas. Ahora pone como condición, entre otras cosas de los cambios que estamos identificando, es que tenga que existir una razón de negocio en la celebración de esta transacción. Pero lo que más nos llama la atención y que verdaderamente los invitamos a que lo analicen con detalle, sobre todo si ustedes han participado, sus grupos han participado en este tipo de reestructuras corporativas, si lo hicieron en los últimos 5 años, porque ahora nos ponen como condición que vigilemos que, además de contar con la autorización respectiva y con la presentación en su momento de la certificación por parte del contador público que emitió ese dictamen específico de este trámite, si se cumplieron a cabalidad todos los requisitos en materia de presentación de formalidades, es decir, si se presentaron en su momento el anexo 76 previsto en el Código Fiscal de la Federación como parte de esta reestructura corporativa. La pregunta que nos hacemos es que queda claramente establecido que lo que se haga de aquí en adelante, es decir, del 22 en adelante, del 2022 en adelante, pues evidentemente se tendrían que cumplir con los requisitos, entre ellos esa formalidad del anexo 76 o la declaración del anexo 76, que tiene que ver con operaciones relevantes, que dicho sea de paso, se incorporan otros conceptos adicionales también aquí como parte de las operaciones relevantes. Lo que no queda claro, a diferencia de lo que sí se prevé en el título de residentes en el extranjero, que mis socios van a comentar más adelante, es que existe un artículo transitorio que establezca de manera clara y que otorgue certeza jurídica al contribuyente, que es solo de aquí en adelante, es decir, del 22 en adelante. Habla claramente en la exposición de motivos que necesariamente tendríamos que irnos a los 5 años atrás en caso de haberse incumplido. ¿Y esto qué significa? Que el contribuyente o el grupo pudo contar con la autorización, pero si no presentaron esas declaraciones, seguramente podrían estar enfrentando algún tipo de conflicto. Así que los invitamos a que hagan el análisis, revisen, pongan en el tablero de riesgos, vean en dónde están ubicados para que determinen qué acciones específicas se tuvieran que poner a cabo o llevar a cabo. ¿Me ayudan, Juan, con la siguiente, por favor? En el caso de otras deducciones, como lo platicábamos, Rodrigo, estamos hablando de algunos cambios que se están proponiendo, específicamente en el caso de las deducciones, erogaciones cuyo origen venga del pago de asistencia técnica, transferencia de tecnología y regalías. Ahora la propuesta entre que la justificación es alinearla al tema de los cambios en materia laboral, de hablar de los servicios especializados, de obras o servicios especializados, ahora establece de manera clara que esa excepción que existía hasta este año 2021, de que si se pagaba o se prestaba a través de un tercero, no representaba problema para que procediera la deducción. Hoy están eliminando esa excepción, quitando ese tema de la excepción y solo permiten que en su caso la triangulación pudiera ser a través de la contratación de servicios u obras especializados para alinearlo con la reforma laboral. Así que tengan mucho cuidado con el pago de la deducción de asistencia técnica, transferencia de tecnología y regalías. Sin duda están poniendo el foco en el tema de la materialidad y mis socios, los abogados, en su momento les hablarán en la parte de código. Otro cambio importante es los créditos incobrables, que estábamos acostumbrados a generar la deducción, al menos en la exposición de motivos así lo señala de manera contundente, que el contribuyente se daba por bien servido con el solo hecho de presentar la demanda, hacer la gestión y con independencia del resultado que obtuviera, finalmente ya tenía acceso a la deducción y eso en ojos de la autoridad no es lo correcto. Hoy lo que está pidiendo como parte del proceso de cambio es que se agoten todas las instancias, es decir, que no solo se queden con la presentación de las demandas en su caso, sino que se agoten todas las instancias para que proceda efectivamente la deducibilidad de la notoria imposibilidad práctica de cobro, es decir, la cuenta incobrable. Ténganlo en consideración, estamos hablando de todos aquellos créditos superiores a los 30,000 UDIs.
Adelante, por favor. Y en materia de financiamiento que está vinculado aquí, le pediría a mi socio José Pizarro que me ayude con sus puntos de vista también, porque este tema abarca tanto título 2 como el propio título 5 de residencia en el extranjero y trae cosas que tenemos que complementar. Primero, déjenme hacer la referencia al concepto de créditos respaldados. El concepto de crédito respaldado trae una incorporación, un último párrafo en la fracción quinta del artículo 11, donde establece que cualquier operación que se realice entre las partes relacionadas que derive el pago de un financiamiento, este financiamiento se podría recaracterizar y considerarse como el pago de un dividendo si en el concepto mismo no existe también razón de negocio. Vuelven otra vez a incorporar el tema de razón de negocio. Les recordamos que ya hay un precepto fiscal en el Código Fiscal de la Federación que hace alusión al tema desde el año pasado, en el 2020. Así que hoy nos dicen que si adolece esa operación entre las partes relacionadas de financiamiento una razón de negocio, podríamos tener problema. Dos cosas que queremos dejar en claro como mensaje para ustedes. La primera de ellos es, este tema lo descarrilábamos con el último párrafo del artículo 11, es decir, identificábamos que si cumplíamos a cabalidad lo que decía el último párrafo del artículo 11 en materia de las garantías, en automático nos podíamos salir de la fracción quinta de los créditos respaldados. Sin embargo, con esta disposición pareciera ser que la autoridad ejerciendo facultades, o bien el contribuyente, que es el segundo escenario que quiero compartirles, si ejerciera facultades y determinara que no hay razón de negocio, aun cuando se cumplieran con las propias garantías, pudiéramos vernos en una dificultad ante la autoridad y obligarnos a recaracterizar la transacción de aquellos intereses que pagamos, darles la connotación de un dividendo con consecuencias evidentemente distintas. El segundo comentario ahí es que hay una reforma que se dio, no para este paquete económico, ya está vigente desde el 1 de enero del 2014, que consistió en un simple cambio de la estructura de la ley. Pasó del artículo 92, este concepto de créditos respaldados, que venían dentro del título 2, dentro del capítulo de las obligaciones de las facultades, de las autoridades fiscales, pasó al artículo 11, pero si ustedes ven la estructura de la ley y el artículo 11 se ubican, estamos dentro de las disposiciones generales. Y la ley de impuesto a la renta y el impuesto como tal, al ser autodeterminable, la pregunta sería si desde el 2014 el contribuyente tiene que autodeterminarse esta recaracterización o necesariamente tiene que esperarse a que ejerza facultades la autoridad. Los invitamos a que lo analicen, lo discutan con sus grupos de asesores hacia el interior de las empresas. Es un cambio importante que creemos que nos va a dar dolor de cabeza. Recuerden que ya hay precedentes emitidos por los tribunales. En materia de capitalización delgada, hay una serie de cambios también interesantes, dos para hablar en particular, el mecanismo para determinar el monto del interés que podrá ser deducible. Ahora, la opción que teníamos prevista de determinar el valor del capital contable a través de la sumatoria de los saldos de las canastas fiscales, establece que se incorpore un ingrediente adicional, como son el monto de las pérdidas fiscales que no han sido disminuidas. Evidentemente, al incorporar ese elemento para determinar el valor del capital contable a través de esta opción, va a provocar que el monto de la deducción sea mucho menor de los intereses, y ese es el primer cambio que tendrá trascendencia. Y el segundo de ellos, que en un momento dado se puede establecer como un ajuste al monto de la deducción, que establece que esta posibilidad en ningún caso podrá aplicarse si excede del 20% del valor del capital contable, excepto que se pueda demostrar de manera muy particular las condiciones de los saldos de las canastas fiscales, al igual que las condiciones que llevó al contribuyente a incurrir en estos temas. Pero también incorporan otros temas, José, que tienen que ver con las SOFOMES. Muchas gracias, Mario. Sí, hay cambios relevantes para SOFOMES de grupo, y el primer cambio tiene que ver con estas reglas de capitalización delgada, y prácticamente lo que hacen es exceptuar de la posibilidad de aplicar la excepción a las reglas de capitalización delgada que limitan la deducción de intereses cuando se trate de SOFOMES que realicen actividades preponderantemente con empresas del mismo grupo corporativo. Y de la mano, no solo con eliminar este beneficio de no aplicar las reglas de FinCap,
se modifican reglas en título quinto relacionadas con la retención de impuestos sobre los intereses pagados al extranjero, que a través de estos cambios lo que hacen es implementar el criterio que el SAT ya tenía y que había publicado un criterio normativo hace algunos años, y que permite que cuando se trate de estas operaciones con partes relacionadas, que exista cierta participación en el capital del deudor, no aplique la tasa reducida del 4.9%, por lo tanto, tendríamos que aplicar la tasa de ley del 35%, a menos que podamos aplicar otra tasa reducida en términos del tratado. Gracias, Juan. Sí, con respecto a otros temas, también propuesta de cambios dentro de del título 2 de la ley del impuesto sobre la renta, se están incluyendo cambios en la parte de inversiones, mucho tirando hacia el tema del manejo de usufructo y nuda propiedad, por lo cual están proponiendo, derivado de las facultades de comprobación que la autoridad ha llevado a cabo en este tipo de casos, consideran que los contribuyentes están llevando a cabo una mala interpretación del manejo de los conceptos o de los distintos atributos de propiedad de los bienes, como es la nuda propiedad del usufructo, y ellos consideran que al momento de que el usufructo se extinga y haya esa consolidación de ambos atributos de la propiedad en una sola persona, en ese momento, al consolidarse la nuda propiedad y el usufructo, debe de haber un ingreso acumulable en manos del nudapropietario, por lo cual están considerando dentro del artículo 18 de otros ingresos acumulables, en específico, la consolidación de la nuda propiedad y el usufructo se debe considerar como un ingreso acumulable. Ponen reglas específicas de cómo llevar a cabo esta evaluación, que es a través de avalúo, al momento de la consolidación de ambos atributos de la propiedad, y también sujetan a que se presenten ciertos avisos cuando se lleva a cabo ese desmembramiento. Hoy en día está obligado, si la transacción pasa por fe pública, el fedatario público está obligado a avisarle a la autoridad de esa transacción en un periodo de 30 días posteriores a la misma, ¿no? También en el mismo sentido de la nuda propiedad y el usufructo, consideran dentro del artículo 19, que es el de la determinación de la ganancia de terrenos, títulos valor distintos a mercancía o a aquellos títulos valor que su rendimiento es interés, que la ganancia al momento de la enajenación de alguno de los dos conceptos o atributos de la propiedad, bien sea la nuda propiedad o el usufructo, se tiene que llevar a cabo un cálculo específico al cual se le va a asignar el monto original de esa inversión de la que se esté hablando, la parte proporcional del precio de venta que se le está asignando del total del bien, cuánto se le está asignando en el precio de venta al atributo que se está enajenando. En esa misma proporción es como se va a asignar el monto original de la inversión del mismo, ¿no? Para llevar a cabo el cálculo de la ganancia de capital en la venta de ese atributo. Otro tema, ahora sí entrando en el capítulo de inversiones, lo que proponen es incluir dentro de la definición de activo fijo, también considerando derivado de las facultades de comprobación que los contribuyentes están llevando a cabo una interpretación indebida, que el usufructo de bienes inmuebles se debería de considerar como un activo fijo, y por lo cual están aumentando la definición del artículo 32 en la parte de activo fijo, están incluyendo el usufructo de bienes inmuebles como parte como un activo fijo adicional, y por lo tanto en el artículo 34 están aumentando una fracción adicional en la cual estipulan que la deducción, la tasa máxima de deducción de esa inversión anual es el 5%, similar a la de la construcción general, ¿no? Entonces, son cambios muy importantes tendientes a disminuir el uso de este tipo de operaciones de desmembramientos de la propiedad de los bienes, derivado mucho en la exposición de motivos, lo dice la autoridad, derivado de sus facultades de comprobación que ha llevado a cabo últimamente, ¿no? Otros temas importantes en materia de inversiones, se aumenta o se incluyen nuevos conceptos dentro de la definición de monto original de la inversión, como es el emplazamiento, todo el tema de montaje, instalación, que habrá que entender un poco el motivo, creo que es más por el tema de seguir aumentando el valor de eso que será deducido en la vida útil y no como gasto del ejercicio, pero hay un concepto muy interesante de lo que están incluyendo ahí que consideran como monto original de la inversión aquellos servicios para que se paguen para que el bien esté o la inversión funcione. No incluyen una definición adicional, es un término que se puede considerar muy amplio y que puede prestarse a cierta incertidumbre, ¿no? Otro tema que también modifican en la parte de inversiones, en los 90s
había una obligación de los contribuyentes cuando dieran de baja un bien que ya no sirve para generar ingresos, se tenía que presentar en aquel entonces un aviso, el cual se derogó por facilidad administrativa y hoy en día, derivado igual de las facultades de comprobación de las autoridades, consideran que es susceptible volver a activar ese tipo de avisos, ya que ha habido contribuyentes que han abusado, que dan de baja bienes, los cuales aún pueden generar ingresos, o que no dan de baja cuando siguen generando, ¿no? Entonces, ahí lo que ponen es una obligación, reactivan ese aviso, solamente que el aviso lo incluyen en el artículo de forma muy genérica y ni siquiera lo sujetan a reglas de regla miscelánea o reglas generales, por lo cual crea cierta incertidumbre de cómo llevar a cabo esa obligación. Habrá que aclararse, al parecer, en reglas posteriores en caso de que se dé esta cambio propuesto, ¿no? Y cambios importantes en el sector minero, muy de la mano al tema de usufructo y nuda propiedad. Consideran que también el usufructo del tema de lotes mineros también debería de deducirse a tasas mayores, a tasas máximas del 5% anual. Consideran también que ciertos conceptos que hoy en día contribuyentes los llevan como gastos del ejercicio, como son instalaciones, reparaciones, mejoras a lotes mineros, los incluyen específicamente dentro de la tasa del 5% anual de construcciones para que no haya una mala interpretación de acuerdo a la postura de la autoridad. Y por último, consideran que los gastos que los contribuyentes de este segmento gasten por los derechos de explotación deberían de considerarse como gasto, no como gasto preoperativo, sino como gasto diferido y por lo tanto ser susceptible a que se amortice por la vida útil de la concesión y no así al 10% como sería un gasto preoperativo, ¿no? Pues gracias, tocayo. La verdad es que, como decía Rodrigo y como han visto, muy buena parte de la reforma viene encaminada a temas recaudatorios, ¿no? O sea, queda claro y tenemos la percepción de que esto fue redactado por el SAT, ¿no? La verdad es que dentro, y continuando con los cambios en materia de ISR, hay algunos cambios relevantes con respecto. Uno, por supuesto, que es cambios tendientes a la deducción de los combustibles. Como saben, siempre ha querido combatir el mercado ilícito de hidrocarburos. Lo que pretenden ahora es que en el CFDI, quien obtenga estos CFDIs, también estén verificando que el permiso declarado se encuentre vigente y no suspendido. Interesante que dentro de la exposición de motivos realmente señalan que dichos permisos se van a poder suspender cuando vean un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética y la economía nacional. La verdad es que eso nada tiene que ver con impuestos, pero bueno, lo dejan entrever que esos son los supuestos en los que se puede suspender dicho permiso. Con respecto a pérdidas fiscales, decisión de sociedades, este es un tema que es interesante porque aparte en la exposición de motivos nuevamente dejan entrever que esta siempre ha sido la intención. Nuevamente, o sea, están cambiando la ley, pero está muy simpático cómo redactan toda la exposición de motivos. Ahora, lo que están limitando es que los contribuyentes que se escindan van a tener que dividir las pérdidas únicamente en las sociedades que se dediquen al mismo giro y deberán acreditarse en el ejercicio de facultades de comprobación. ¿Qué significa eso? Que si la escindente realizaba un giro y la escindida ahora se dedica a otro giro, en principio no se podrían aplicar dichas pérdidas. Ahora, interesante es que ahí en la propia exposición de motivos aclaran motivos de lo que se consideran giros a través de ejemplos. Entonces, creo que eso sí es interesante porque ya desde años anteriores es una discusión de lo que significaba giro y ahora a través de ejemplos lo están mencionando. Si continuamos a la siguiente lámina, también en relación con el tema de pérdidas fiscales, también se amplían los supuestos de lo que para poderlas usar, de lo que existe y se considera un cambio de socios o accionistas que posean el control de la sociedad. Y como sabían, anteriormente era cuando cambiaban prácticamente los tenedores directa o indirectamente del 51% de las acciones o partes sociales.
eso sigue existiendo, pero ahora ponen nuevos supuestos como, por ejemplo, que cambien los derechos, ¿no? O sea, ¿qué derechos? Por ejemplo, imponer decisiones en la asamblea, dirigir la administración. Si esos derechos cambian, también se va a considerar que cambian los socios o accionistas que posean el control de una sociedad y por tanto se podrían ver limitadas las pérdidas. Otro de los temas es que posterior a la fusión de la sociedad de que se trate, dejen de consolidar sus estados financieros de conformidad con las disposiciones en materia contable, también se va a considerar un supuesto de cambio de socio o accionista. Algo interesante dentro de la redacción es que también se aclara que cuando se haga algún acuerdo o algún acto se sujete a través de una condición suspensiva o algún término, se considerará que dicho cambio se efectúa en el momento en el que se celebre el acto. Entonces creo que eso es interesante. Continuando con los cambios, la verdad es que el tema de la UFIN, de la utilidad fiscal neta, lo que están haciendo es que permite aclarar que para la determinación del UFIN, la PTU de las empresas no es un concepto que se tenga que restar. Yo creo que muchos ya lo veníamos viendo así, dado que lo que ya se venía modificando es el resultado fiscal. Ahora bien, algo importante que también nuevamente en la exposición de motivos se menciona es que esta fue la intención del legislador desde 2004. Entonces esto pues al menos creo que deja algo de confort. Ahora, entrando en temas de personas físicas, si nos movemos a la siguiente lámina, hay algunos temas para el uso o goce temporal de bienes por personas físicas. Y ahí había una obligación para las personas físicas de llevar la contabilidad cuando otorguen uso o goce temporal de bienes. Antes, los que aplicaban la deducción ciega no tendrían esa obligación. Hoy en día ya todos tendrían que aplicar esa obligación. No sé si podemos movernos adelante en la siguiente lámina. Ahora, con respecto a otro cambio en el tema de estímulos, alineado al comentario que hizo Rodrigo Castellanos con respecto al crédito, que si vieron cambiaron el orden de prelación, lo mismo va a aplicar para los estímulos. Ahora, en los estímulos, la diferencia no la vas a poder acreditar contra el impuesto sobre la renta que tengas a tu cargo causado, sino que lo vas a tener que acreditar después de haber utilizado los pagos provisionales. Entonces, también el tema de estímulos, te están diciendo que primero aplicas pagos provisionales y sobre el excedente sobre lo que vas a poder aplicar el crédito y dejan los mismos 10 años que teníamos antes para agotarlos, si es que no te los acabara. Y por último, está interesante que incluyen una cláusula que viene en la siguiente lámina con respecto a que el SAT podrá emitir reglas de carácter general para la debida y correcta aplicación de ciertos artículos. Entonces, ahí hay artículos como, por ejemplo, el tema de la composición del sistema financiero, dejan abierto que el SAT va a poder emitir reglas, así como de ingresos por intereses de residentes en el extranjero, así como por la constitución o usufructo de las acciones que, como vimos con Rodrigo, son cambios relevantes, dejan abierto que la autoridad, el SAT, va a poder estar emitiendo reglas. Entonces, si continuamos, Yuri, para seguir viendo los cambios de renta, adelante. Sí, gracias, Rodrigo. Si podemos ir a la siguiente lámina. Siguiente. Y bueno, a mí me toca hablar de la incorporación de dos nuevos regímenes que las modificaciones a ley incorporan, que tienen que ver con regímenes aplicables a personas físicas y a personas morales. En el caso de las personas físicas, interesante leer lo que establece la exposición de motivos, y lo que señalan es que el deseo de la autoridad es, digamos, tener un mayor enfoque en todos aquellos contribuyentes que tienen una menor capacidad de contribuir al gasto, y mucho tiene que ver, de acuerdo a lo que señalan, por su imposibilidad de hacerse cargo o tener un mayor control de toda la parte administrativa, toda la carga administrativa que conlleva el estar al tanto del pago de sus obligaciones, ¿no? Y de lo que señala es que, como saben, al día de hoy, la ley del impuesto sobre la renta en el título 4 para personas físicas
tiene estipulado distintos capítulos dependiendo las actividades que lleven a cabo los contribuyentes. Entonces, como primera idea, lo que busca la autoridad es hacer una mayor simplificación en el sentido de a todas aquellas personas físicas que llevan a cabo determinadas actividades, como puede ser el llevar a cabo actividades empresariales, el otorgar uso o goce temporal de bienes, el prestar servicios profesionales, a todos esos contribuyentes, ubicarlos en un solo capítulo, ¿no? Y darles mayores facilidades administrativas para que puedan llevar a cabo, repito, el correcto cumplimiento de sus impuestos, ¿no? Entonces, este régimen tiene como característica adicional el permitir que las personas físicas paguen impuestos considerando tasas menores, tasas que pueden ir entre el 1% y el 2.5%, ¿no? Y aplicables sobre los ingresos que están percibiendo, ¿ok? Ahora, ¿quiénes son los contribuyentes que pueden optar por este régimen? Pues son aquellos que obtengan o que hayan obtenido ingresos menores o no superiores a 3.5 millones de pesos, repito, en el ejercicio previo, ¿ok? Dentro de las obligaciones que están asociadas a este tipo de régimen, tienen que ver con la presentación de declaraciones mensuales, ¿no? Así como también la presentación de declaración de impuesto anual a más tardar en abril del siguiente año, ¿no? Se establece como obligación adicional el que en caso de que las personas morales, o sean personas morales quienes están haciendo el pago a esos contribuyentes, tengan la obligación de efectuar una retención del 1.25% sobre dichos pagos. Siguiente. Otras consideraciones que son relevantes para este tipo de régimen es que solo será aplicable a aquellas personas físicas que no sean accionistas de otras personas morales, que sean residentes en el extranjero, los que tengan ingresos por regímenes fiscales preferentes o que también sean asimilados a salarios, ¿no? A esos tipos de contribuyentes no les serán aplicables. Otras obligaciones es que evidentemente tienen que contar con un RFC, ¿no? Contar con firma electrónica avanzada, contar con un buzón tributario y llevar un control de los CFDIs por erogaciones y por los CFDIs que son emitidos a los clientes, ¿no? Porque sí es importante considerar que digamos que algo que va asociado a la acumulación de ingresos de estas personas es que la autoridad va a intentar ligar ese ingreso con el CFDI que van emitiendo a sus clientes, ¿no? De ahí la importancia a que las autoridades sí estén considerando como una obligación inminente este tema de que sí puedan estar emitiendo CFDIs en ese sentido, ¿no? Adicionalmente, se señala que quienes caigan en incumplimiento de algunas obligaciones no puedan volver a tributar bajo este régimen. Importante poner atención a las disposiciones transitorias para aquellos que deseen hacer un cambio, ¿no? Porque lo que va a suceder es que contribuyentes que hoy en día venían tributando conforme al capítulo de actividades empresariales o uso o goce de bienes, van a sufrir o van a tener un cambio de esos capítulos a este nuevo capítulo para tributar bajo este nuevo régimen, ¿no? Entonces, sí es necesario poner atención al régimen transitorio que les va a ser aplicable, ¿ok? Siguiente lámina. Y esta lámina tiene que ver con el régimen simplificado de confianza que va a aplicar para las personas morales. También se señala en la parte de la exposición de motivos que lo que se busca es que el alcance de este régimen tenga o permita cubrir aproximadamente a un 96% del total de personas morales que hoy en día tiene contabilizado, digamos, el servicio de administración tributaria. Entonces, es un alcance grande el que se quiere cubrir. Solamente va a ser aplicable a aquellos contribuyentes que en el ejercicio previo no hayan tenido ingresos superiores a los 35 millones, ¿no? Uno de los puntos principales, digamos, que va a tener este régimen es que va a permitirles el determinar pagos provisionales no conforme a la mecánica tradicional que aplica a los contribuyentes del título 2, es decir, aquellos contribuyentes que para su cálculo del impuesto mensual consideran ingresos y a partir de ese ingreso aplicar un coeficiente de utilidad, ¿no? El argumento es que dicen que esos contribuyentes, pues bueno, tienen una menor capacidad de pago de impuestos y tratan de acercar un poquito más la situación económica real que van viviendo mes a mes, en el sentido de decir, olvídate de pagar impuesto con base en ese coeficiente, sino más bien
considera ingresos y deducciones que vayas teniendo durante el mes, ¿no? Ingresos y deducciones que estén efectivamente cobradas o efectivamente pagadas, y a partir de esa base, digamos, neta, ¿no? Ya a partir de una base ya de utilidades, hacer el pago de los impuestos de manera mensual, ¿no? Yo diría que de las principales ventajas que va a traer este régimen para este tipo de contribuyentes. Importante señalar que no a todos las personas morales les va a ser aplicable, no nada más a partir del límite de los 35 millones. Se establece que esas personas morales, digamos, de manera directa tienen que estar poseídas sus acciones por personas físicas, ¿no? Es importante que esas personas morales pues, no realicen actividades a través de fideicomisos. Se excluye de este régimen a todas las que componen el sistema financiero, las que hoy en día ya tributan conforme al régimen opcional de grupo de sociedades, ¿no? A las del régimen de coordinados, a las personas morales que lleven a cabo actividades agrícolas y ganaderas, y así como los contribuyentes, a los no contribuyentes, ¿no? Que están en el título 3 de la ley del impuesto sobre la renta. Siguiente. Ahora, principales características de este régimen, como ya lo había comentado, más enfocado no al devengo de ingresos o deducciones, sino más enfocado al cobro efectivo de ingresos y pago de deducciones. Como ya dije, los pagos mensuales van sobre una base neta, a la cual es aplicable una tasa del 30%. Impuesto igual, o sea, se calcula el resultado fiscal al cierre del año y aplicas una tasa del 30%, pudiendo acreditar los pagos provisionales que ya hubieras efectuado durante el año. Considerando que este cálculo va más bien sobre flujo de efectivo, pues bueno, es claro que en ese sentido no se deberán tomar en consideración créditos incobrables o temas de costos de ventas, ¿no? Y un punto importante adicional es el tema de las inversiones, que bajo este régimen se establecen tasas de depreciación o de amortización para determinados activos que pueden ser interesantes. Entonces, son tasas más altas en comparación de las que vienen aplicando conforme al título 2. Sin embargo, sí se establece que el monto de las inversiones que se vaya efectuando no podrá exceder de los 3 millones en el ejercicio, ¿no? Si excedes esos 3 millones, pues bueno, tú tienes que regresar a las tasas de depreciación que establece el título 2. Es importante también aquí ver las disposiciones transitorias aplicables, porque sí, del mismo modo, o sea, contribuyentes que vienen tributando conforme al título 2, va a ser necesario que se muevan a este capítulo, ¿no? Gracias Yuri. Y como bien, todos los comentarios que nos hicieron con base al impuesto sobre la renta, pues se cumplieron las premisas, no se incrementaron ni hubo nuevos, pero sí vemos claramente que el tema de fiscalización y la urgencia de recaudación para lograr las metas y poder sufragar el gasto público en programas sociales y sector salud, pues se ven más que evidentes, ¿no? Ahora hablemos un poco en materia internacional y de precios de transferencia, y ahí le pediré a mis socios José Pizarro por la parte de impuestos internacionales y Enrique González por la parte de precios de transferencia, que nos hagan algunas reflexiones de lo que se incluye en esta miscelánea fiscal. Adelante, José. Muchas gracias, Oscar. Pues además del tema de la tasa de retención de intereses, hay cambios interesantes en materia de residentes en el extranjero. El primero es el cambio en las reglas de residencia fiscal del artículo 9, para evitar situaciones en las cuales no se cambia, o el contribuyente, el residente en México no cambia residencia a un paraíso fiscal, a un refipre, sino que simplemente deja de ser residente, y es lo que conocemos como apátrida fiscal en cuanto a la residencia. Entonces, para que las mismas consecuencias, que son considerarse que sigue siendo residente fiscal en México, sean aplicables, y se extiende este plazo de 3 a 5 ejercicios fiscales. Y también en Código Fiscal, pues se extiende y se le incluye un párrafo a la definición de regalías para considerar como tales los pagos por el derecho de imagen. Si nos vamos a la siguiente. En cuanto a la ley del impuesto sobre la renta, hay cambios que son, digamos, espejo de los que nos comentaba Mario en cuanto a reestructuraciones de grupo, en el artículo 24. En este caso, en el artículo 161, que son reestructuras corporativas de grupo en las cuales se puede pedir una autorización para diferir el impuesto que se cause, se incluye también la posibilidad de que esa autorización deje de tener validez
en el caso en el que las autoridades, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, determinen que no hay una razón de negocios válida, y para tales efectos pues se tomarán estas llamadas operaciones relevantes que suceden 5 años anteriores a la autorización o 5 años posteriores. Y también en cuanto a venta de acciones, pues hay un tema muy interesante que se refiere a que si ya se van a gravar ventas indirectas. Siempre hemos tenido esa preocupación de que en la siguiente reforma nos graben ventas indirectas de acciones, pero en este caso no se modifica la regla de fuente de riqueza, sino que lo que se propone es que el emisor de las acciones residente en México esté obligado a informar cuando existe una transferencia de acciones entre residentes en el extranjero. La autoridad fiscal detecta como una preocupación en el caso de estas operaciones que al no ver un comprador residente en México, no hay retención, que el vendedor residente en el extranjero eluda o omita el pago de contribuciones y de tal manera obliga al emisor, al registrar al nuevo accionista, que reporte a través de este aviso, que se incluye en el artículo 76 como obligación de personas morales, y en caso de no hacer esta información, el emisor será responsable solidario. Si nos vamos a la siguiente. Y también de la mano con la figura del representante legal, que es aplicable en el caso de enajenación de acciones, pero también en otros supuestos de título quinto, se incluye una obligación muy curiosa, que es exigir que el representante legal cuente con bienes suficientes para responder de la obligación solidaria que adquiere. Y esto pues se ve muy difícil en algunos casos en ventas que todavía el grupo tiene subsidiarias en México, se puede designar a una subsidiaria como representante. Habrá que ver si la ganancia de capital y el impuesto correspondiente representa los bienes que tiene esta subsidiaria, pero en el caso en el cual se designa, y que es muy frecuente designar a alguna firma, un despacho de abogados o contadores que funjan como tal, que son sociedades civiles que difícilmente van a poder cumplir con este requisito. En cuanto al tema de refipres, y ese es el último punto, yo creo que un tema muy interesante es que tanto para la determinación de si un ingreso es sujeto a un refipre, como para el cálculo del resultado fiscal que derive de la aplicación de las reglas de refipre, tendremos que excluir y no tomar en cuenta los efectos inflacionarios ni los efectos cambiarios. Y esos son básicamente los principales cambios en tema de residencia en el extranjero. Y ahorita Enrique nos va a platicar un poco de las referencias o ajustes que se hacen en materia de precios de transferencia. Muchas gracias, José. En relación con precios de transferencia, hay varios cambios. En primer lugar, pues son cambios de aspectos más técnicos relacionados con el uso del rango intercuartil, que se use la información del mismo año de las empresas comparables que la del contribuyente, que esta es una práctica que no se tenía en el pasado o no era muy clara, y básicamente se pide mayor información funcional y de los ajustes que se están utilizando. El cambio importante creo que en tema de obligaciones viene en la fecha. Básicamente ahorita el local file, por ejemplo, se presenta en diciembre del ejercicio posterior. Aquí lo que se está pidiendo es que se presente tanto el local file como el anexo 9 o la declaración de operaciones con partes relacionadas para el 15 de mayo. Y el otro comentario aquí es que ahora ya no se hace referencia a operaciones del exterior, sino que se deja también operaciones con partes relacionadas, con lo cual el anexo 9 o esta declaración incluirá las operaciones de partes relacionadas nacionales. La siguiente slide, por favor. El otro punto es, y quizás este es el más importante, sobre todo para las empresas maquiladoras, es la eliminación de los APAs como una alternativa para cumplir con la extensión del establecimiento permanente del artículo 182. Entonces, sí hay una eliminación, solo aplica para empresas de maquilas, el resto de los contribuyentes no se modifica nada. En principio, pues ellos pueden utilizar sus APAs y en caso de que los hayan solicitado conforme al artículo 34A. Y finalmente, una de las preguntas que nos han comentado algunos de los clientes es ¿qué sucede si se tiene una maquila y se solicitó un APA que cubre el ejercicio de 2022 o ejercicios posteriores? En principio, pareciera no claro. Sin embargo, creemos que va a haber una resolución miscelánea o pudiera haber una resolución o regla miscelánea que permita que estos APAs que fueron solicitados en el ejercicio 2021
puedan en su caso ser resueltos y que mediante esa resolución de los APAs y lógicamente del cumplimiento se puedan respetar los APAs como un elemento para poder dar cumplimiento al no establecimiento permanente del ejercicio 2022 o ejercicios posteriores en caso de que se tenga la solicitud para esos años, ¿no? Básicamente estos son los resumen de las regulaciones que se están modificando en precios de transferencia y pues adelante, Oscar. Gracias a todos. Muchas gracias, Enrique, José. La verdad que cambios bastante significativos en esta materia y no deja también no dejamos de ver qué cambios hubo en materia de impuestos indirectos como es el IVA y el IEPS. Ahí Tere Rodríguez, nuestra experta en esta materia, danos una por lo menos buena, a ver si por aquí podemos encontrar algo positivo dentro de todos estos cambios, ¿no? Adelante, Tere, por favor. Gracias, Oscar. Pues mira, desafortunadamente no tenemos muy buenas noticias en materia de indirectos. Digamos que por un lado, buenas noticias, sí hay parte de simplificaciones, por un lado, y por otra parte hay pocos cambios, ¿no? Pero hay un cambio muy relevante que creemos que es el que más puede afectar al gravamen y a las empresas de México, que es básicamente lo que se pretende retomar, el incluir como el no tener derecho al acreditamiento por aquellos actos o actividades que no sean objeto de la ley del IVA. Recordemos que esta propuesta también fue objeto de reforma en 2005, fue aprobada y en su momento incluso pues hubieron una serie de precedentes que llevaron digamos, a señalar la disposición como inconstitucional porque carecía de certidumbre jurídica. Aquí lo que intenta hacer la autoridad para, digamos, atender este tema es, incluyen o se propone establecer un nuevo artículo 4A en donde básicamente definen qué son los actos no objeto. Sin embargo, al leer esta definición, creemos que sí puede haber temas de incertidumbre, sí puede haber temas en donde se esté incrementando el gravamen de cierto tipo de empresas y cierto tipo de sectores, lo cual estaría haciendo que se pierda esta simetría fiscal, ¿no? Y además, bueno, lo que conlleva justamente esta incertidumbre. Por otro lado, pues sabemos que en dicha materia hay un criterio por parte de la autoridad fiscal que justamente va de la mano, o la idea es la misma que en este criterio, bueno, esta propuesta. Sin embargo, lo que hemos visto en la práctica es que realmente no se ha aplicado este criterio de actividades no objeto, ¿no? Entonces, por aquí creemos que hay área de oportunidad para ver si es que la autoridad pretende sacar algún tipo de listado de referencia, o bueno, acotar un poco más la definición, porque por ahora como que queda muy abierto, ¿no? Otros cambios contenidos en la iniciativa en materia de IVA, por un lado, en cuanto a la aplicación de la tasa del 0%, se aclara que también va a aplicar a alimentos para animales y se respetan tal cual las excepciones que están en la ley. Y por otro lado, se aplica la tasa del 0%, perdón, para productos de higiene femenina. En el tema de servicios digitales, ahí sí es una simplificación nada más. Básicamente lo que se dice es que se va a eliminar la obligación de reportar trimestralmente la informativa o de presentar la informativa, ya que la información se presenta a través de la declaración de pago que es en forma mensual. Entonces ahí por lo menos sí es una parte que vemos que hace esta simplificación, digamos, ¿no? Y por último, en materia de IVA, algo que también es importante es que se pretende aclarar que no importa, en el caso del otorgamiento de uso o goce de bienes, no importa en realidad dónde se haya entregado el bien que esté sujeto al arrendamiento, en cualquier caso va a estar grabado si es que se utiliza en territorio mexicano. Por la parte de IEPS, digamos que solamente se hacen cambios en 3 o 4 rubros. El más relevante que vemos es en el tema del gravamen a combustibles automotrices.
Ahí, por una parte, como una medida para evitar la elusión y la evasión fiscal, se señala que en aquellos casos en que se importe combustible donde no se hayan pagado las cuotas correspondientes, pues se tendrán que pagar dichas cuotas independientemente de las sanciones administrativas y penales que se den, y que tampoco se podrá otorgar ninguna reducción en el pago de dichas cuotas, ¿no? Y por otro lado, algo que sí vemos importante y que la iniciativa sí lo señala es en cuanto al precio de los combustibles automotrices. Ahí lo que señala es que mediante disposiciones transitorias lo que se pretende es que el precio se fije conforme a la inflación esperada de 2022 y no 2021, porque sí hubo un brinco muy, muy alto de 2020 a 2021 por el efecto de la pandemia. Muy bien, Tere. La verdad de las cosas, ese tema del IVA, como dices, de la certeza, o más bien no certeza jurídica, porque quisiéramos ver conceptos que se debe de incluir con objeto, va a causar mucha problemática a la luz de que, pues obviamente va a haber un menor acreditamiento, que me imagino que por ahí va, ¿no? Entonces, sí es un tema relevante, las holdings y varios tipos de entidades que normalmente tienen pues, actividades no objeto, creo que por ahí va a haber temas, y todos los demás, ¿no? Porque pues en esta definición ahí se va a empezar a entender, pero gracias, Tere. Si ahora pasamos, y no menos importante, pero ya ven los abogados por todo el acervo de conocimientos que tienen y lo extenso que es lo del Código Fiscal de la Federación, pusimos como última sesión la parte de los cambios relevantes, porque realmente fueron muchos cambios. Van a tocar ahora nuestros socios Jorge Libreros, Óscar Echenique, Manuel González, pues los puntos que consideramos que nos llamaron más la atención. Por eso les comentaba que vamos a hacer otros webcasts muy particulares de cumplimiento de Código Fiscal de la Federación, uno de personas físicas, de financiamiento, donde abordaremos con una mayor profundidad y también iremos viendo el avance pues, de este proceso de aprobación de esta miscelánea fiscal. Pero adelante, Jorge, con los cambios en materia de Código Fiscal de la Federación. Muchas gracias, Oscar. En materia de código fiscal, digo, y es parte de lo que ha sido el mensaje, aquí están los procedimientos, están las facultades para el SAT, están los derechos del contribuyente, y pues a todos los tocan, pero quitando, ¿no? Y dando, o sea, quitando derechos y dándole facultades a la administración. La lógica de que la autoridad tenga más facultades involucra la presunción de que los contribuyentes no cumplen correctamente y necesitan tener mejor fiscalización. Pero sí hay muchos elementos en donde el gran reto es la responsabilidad que se pone en determinados individuos, porque si bien es cierto, el SAT, una gran institución, de repente hay sujetos que pueden en un momento determinado, sin ningún control, tener la posibilidad de ejercer un poder excesivo derivado de cómo quedan las reglas, cómo quedaron desde hace 2 años, el año pasado, cada año constantemente más y más, y esta es, pues no es la excepción, y tenemos nuevamente un cúmulo de reglas que autorizan a la administración a nuevas cosas en perjuicio de los derechos de los contribuyentes. Como bien decía Oscar, la verdad es que es extensa la reforma de código, tiene detallitos que de una simple lectura parecerían que no tienen mucho que dar, pero que tienen escondidas intenciones y ya tienen visualizadas prácticas para cuando se autorice, ¿sí? Entonces hay que tener más profundidad sobre esto. Coincidimos en que tendremos que tener una plática especializada de aspectos de código. Uno de los temas más importantes, y aunque se abordó ligeramente en la parte internacional, es el cambio de residencia. El cambio de residencia es trascendente, toca varios aspectos, todos, obviamente, para hacer más gravoso el cambiar la residencia. Y lo primero que toca es que visualiza a la cuarentena fiscal que tenían las personas físicas insuficiente con las reglas actuales, ¿no? La visión de una patria fiscal también es tocada, ¿sí?
y la inclusión de las personas morales dentro de la cuarentena es la tercera cosa que tocan, ¿no? Entonces, oye, ¿sabes qué? Tú como mexicano no puedes ser residente de ningún lugar, ¿sí? Y entre la presunción de que un residente, de un nacional mexicano es residente, y el que ahora tengas que probar, ¿sí?, la residencia en otro lugar para que proceda tu cambio de residencia, en la mezcla hacen que no pueda ser apátrida, ¿sí? Lo cual sensiblemente es un tema, porque te metes en temas internacionales de dónde es la verdadera sujeción personal a un Estado, de qué es lo que busca la residencia. Entonces, realmente hay países en donde no hay impuesto a la renta, consecuentemente no vas a ser residente, ¿sí? Pero tendrás tus centros de intereses vitales ahí, tendrás tu casa, habitación permanentemente, y eso generará un efecto de que a una apátrida, desde la perspectiva de residencia, ¿sí?, patria desde la residencia, se le esté quitando la posibilidad de ser residente no fiscal desde la perspectiva de renta, pero sí su sede de decisión efectiva en otro lugar y obligándolo a pagar en México sobre esa línea, ¿no? Se permite como se permitía que si te cambias a un país donde estás en una jurisdicción de baja posición fiscal, se permite que sí opere el cambio de residencia, acreditando la residencia en otro país. Oye, no pagas impuesto allá o pagas un impuesto reducido. Ok, lo que existía la cuarentena fijada a 3 años, y ahorita se rompía la cuarentena si tú acreditabas que estabas en un país con el que México tenía un intercambio de información, ¿sí? Se trastocan ambos elementos porque en lugar de pedirte 3 años, te piden 5, ¿sí? Un argumento de que porque son las facultades de comprobación de la autoridad. No tiene nada que ver una cosa con la otra, es como el elefante es un mamífero grande, o sea, la misma razón es exactamente la misma. Lo que busca la cuarentena, ¿sí?, es que inmediatamente después de que te cambies de residencia, enajenes un activo, ¿sí?, que no tendría el mismo gravamen como residente en el extranjero que como residente en México, ¿sí? Y eso quiere cubrir, por eso es la ficción, es una ficción de extensión, ¿sí? Entonces, extender los 5 años no rompe con esa idea y no tiene ni un sentido, ¿sí? El otro aspecto de incluir a las personas morales ya tenían su régimen de liquidación, ¿sí? O sea, entonces, ¿ahora cómo funciona? El artículo 12 de renta te dice que te liquidas cuando te cambias de residencia, pero esta empresa te dice, pero ahora el código te dice no te vas a cambiar de residencia sino hasta el 5º año posterior. Entonces, realmente hay una distorsión de normas ahí. Lo que termina siendo más sensible es que ahora, y es la primera vez que lo ponen en el código, ahora te piden que el convenio no solo sea para excluirte de la aplicación, aunque seas en un país con baja tributación, que puede ser un país con alta tributación, pero que ese ingreso concretamente no esté grabado de esa forma, ¿sí? Pero lo que te piden ahora es que, además del intercambio de información, ¿sí?, hay un intercambio, también hay un acuerdo que está en la Convención Multilateral de Asistencia Administrativa, o sea, si existe el documento jurídico, donde también ese otro país te ayude o ejerza la asistencia para notificar documentos y para cobrar, ¿sí? Entonces, el convenio de asistencia administrativa que cubre los 3 aspectos, el intercambio, la cobranza y la notificación, existe como género, pero cada país ha hecho reservas, ¿sí? Entonces, es importante identificar que el país en el que se esté pensando cambiar de residencia, ya físicas o morales, a las dos, ¿sí?, incluya, ¿sí?, las 3 posibilidades, ¿no? Y la verdad es que muchos se han reservado la posibilidad de notificar, ¿sí? Entonces, no son tantos, o sea, son pocos los que tienen los 3 aspectos, y ese es relevante. Un punto adicional y que hay que tener en consideración, es que esto es ley, ¿sí? Cuando estamos en presencia de un convenio de doble tributación, existen reglas de desempate cuando la persona sea residente de los dos estados, y tendremos que seguir las reglas de desempate, ¿sí? Probablemente
estemos en un periodo de cuarentena, ¿sí? Porque vamos a un país en el que probablemente la tasa esté abajo del 22,5, ¿sí? Pero, por otro lado, ¿sí? Estaremos en un país con el que México tiene un convenio de doble tributación y el artículo 4 pone un criterio de desempate a la casa-habitación, ¿no? Y la casa-habitación ya está en el otro país. Pero digo, ahora sí que cada tratado hay que leerlo, hay varias sutilezas, y esa sería la forma natural de exceptuarnos, ¿no? Entonces, una norma que viene a dar mucha visión, es trascendente, limita la movilidad de las personas, el timing es sensible, ¿sí? Respecto de algunas personas que están cambiando de residencia a otros países. Estados Unidos tiene conflictos en la aplicación de la Convención Multilateral de Asistencia Administrativa. Entonces, esto es un tema que hay que tener mucho cuidado con el mismo, ¿no? Si quieren la siguiente, ¿sí? La siguiente también es otra, que es más facultades para la autoridad. Ya tenían la GAR, ¿sí? Habíamos platicado que la GAR y la simulación son cosas diferentes, ¿sí? Y había una regla en el título 6, en el capítulo de Refipres, ¿sí? Que permitía a las autoridades, desde la perspectiva administrativa o fiscal, exclusivamente fiscal, declarar una simulación con fines fiscales exclusivamente, y estaba en el título 6, ¿sí? Se discutió mucho, el SAT discutió mucho si solo aplicaba el título 6 o aplicaba género, todas las personas, ¿sí? Y al final hay precedentes judiciales que dicen que solo aplica el título 6, ¿sí? Entonces, la capacidad de la autoridad de declarar una simulación exclusivamente para efectos fiscales, ¿sí? Estaba limitada a determinado tipo de contribuyentes en determinada situación, ¿sí? Con esto buscan hacerla amplia, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es, obviamente, el acceso a la simulación desde una perspectiva exclusivamente fiscal, lo que involucra que no tengan que ir a un tribunal civil o mercantil a declarar la simulación por parte de un ministerio público, como dice el Código Civil, pues, pero que ya sería la fiscalía. Pero hoy por hoy, buscando tener una declaratoria así, lo que estarían haciendo es tener dos instrumentos, vamos a decir, ¿no? Una que es la simulación, buscar el acto real, ¿sí? Con sus consecuencias, y la otra, la regla general antiabuso, en donde es razón de negocios y sus consecuencias que van directamente a la recaracterización. Entonces, por un lado tienes el buscar el acto real, ¿sí? Y por otro lado tienes recaracterizar el acto económico más adecuado, ¿sí? Parecerían que son iguales, tienen características muy diferentes, pero lo más importante es que en el artículo 5A quedaron reglas muy especiales para poder usarla, en donde involucra un comité, una garantía de que no va a ser un sujeto nada más el que te va a poder determinar esto. Acá no tiene límites en ese sentido, ¿sí? Entonces hay mucha más libertad de acción con la simulación. Dos grandes preguntas que se van a quedar, ¿sí? Los efectos penales. Dijimos, oye, exclusivamente fiscal, excluye los temas penales, no, pero hay delitos fiscales, ¿va a entrar o no va a entrar? Y lo más interesante y lo más sensible es la autoridad, cuando estaba en el título 6, siempre consideró que la norma era una norma de procedimiento, ¿sí? Y no una norma sustantiva. Y consecuentemente, su capacidad de utilización es inclusive anterior a su entrada en vigor, porque es procedimiento, porque es cuando ellos ejerzan las facultades de comprobación, ¿sí? Esas es básicamente las dos problemáticas que van a quedar. Obviamente, desde mi punto de vista, es una norma sustantiva, pero sí creemos que si siguen con la misma línea de pensamiento que tenían cuando existía la norma del título 6, pues buscarán que sea de procedimiento, ¿no? Y digo, hemos visto ya muchos oficios de observaciones en donde ellos terminan diciendo que hay una simulación, ¿sí? Se llenan la boca diciéndolo cuando no tenían la capacidad de decirlo, porque no tenían la capacidad de decirlo para hacer efectos solamente fiscales, y ahorita parecería que ya lo van a poder decir con algún fundamento, ¿sí? Y eso sería de para todos. Dejo al resto del equipo continuar. Hola, mucho gusto saludarles. Esta siguiente modificación es sin duda de interés.
Una de las líneas temáticas que subyace a la reforma desde años previos, y este caso no, o en esta ocasión no es la excepción, es la preocupación de las autoridades por la creación o transmisión indebida de atributos fiscales. Y con ello inicia la exposición que justifica reformar las disposiciones aplicables a las fusiones y escisiones que en principio no deberían de estar grabadas, diciendo que se ha detectado prácticas que buscan transmitir de forma indebida una pérdida fiscal. Y en un sentido de aclaración, menciona la reforma, se menciona que lo que se transmite es el capital social. Hoy la ley dice capital y se aclara, es el capital social lo que debe transmitirse. Ahora, más allá de ese aspecto que se anuncia como aclaratorio, la capacidad que se reconoce para las autoridades fiscales que en el ejercicio de revisión en auditorías puedan identificar y determinar que la fusión o la escisión careció de razón de negocios. ¿Cuándo va a haber o cuándo se va a considerar que carece de razón de negocios la operación de fusión o escisión? Cuando se verifiquen ciertas operaciones relevantes, y así los llama la reforma. Y estas operaciones relevantes podrán ser aquellas que hayan sucedido en los 5 años previos a la operación o en los 5 años posteriores. Los criterios para identificar operaciones relevantes son varios, y cuando tengamos la oportunidad de platicar en otro webcast sobre las modificaciones al Código Fiscal, detallaremos con claridad cuáles son estos criterios para decir no hay razón de negocios en la fusión o la escisión. ¿Qué consecuencia tendrá que haber? La enajenación, esa enajenación que se habría evitado por haberse cumplido los requisitos del 14b del Código Fiscal, bueno, se otorgará la consecuencia de haberse enajenado, y si hubo una ganancia en la transmisión de los activos o de las acciones, será grabada. El siguiente tema que tenemos en Código Fiscal, sí, podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Muchas gracias. Otro hilo conductor de las reformas de los últimos años en materia de operaciones inexistentes. ¿Qué se añade en este año? La posibilidad de negar la firma electrónica o el otorgamiento o la capacidad de emitir comprobantes a través de los certificados de sellos digitales, si se considera que uno de los socios o accionistas de la entidad que tenga control sobre la misma, a su vez se encuentra en una situación irregular, se encuentra en un listado definitivo del 69B, no localizado, etcétera, o que ese socio o accionista que controla tiene otra sociedad que se encuentra emproblemada en alguna situación de irregularidad. Ahora bien, también se modifican diversas disposiciones en relación con el proceso de cancelación temporal que tenemos en el 17H, 17H bis. Y muy interesante de una práctica que hemos visto también recientemente en relación a estas invitaciones que reciben de vez en vez los contribuyentes diciendo tengamos una plática porque hemos detectado situaciones de irregularidad que deben ser corregidas de inmediato. La exposición de motivos de la reforma expresamente menciona, ha sido muy útil la posibilidad de provocar correcciones inmediatas, sin la necesidad de realizar una auditoría y llegar a una liquidación. Modificaciones que se están realizando están en la tendencia de poder fortalecer que eso suceda. El siguiente tema de los relevantes que identificamos en la reforma al Código Fiscal, esta es una medida que sí podemos decir en principio como positiva, la oportunidad de aplicar saldos a favor cuando vas a realizar una corrección dentro de una auditoría. Estás platicando con los auditores o en el entorno de PRODECON, una posible corrección que evite los tribunales, y hoy cuento con saldos a favor, que para qué los solicito en devolución y luego pagarte con ello, imposible que eso suceda en corto tiempo y con todas las complicaciones que sabemos propias de las devoluciones. Entonces está reconociendo la posibilidad de que eso suceda, y no es que no se pudiera antes, ya se hacía, pero se le da un marco más institucional, más regulado para poder
aplicar saldos a favor y corregirte con ellos. Eso sin duda va a ayudar mucho a la práctica de ambos lados, tanto de las autoridades como de los contribuyentes. En materia de CFDIs, que año con año vemos nuevas medidas en el uso de los comprobantes fiscales por Internet, en diversos aspectos, en aclaraciones, en exportación de mercancías, en los complementos que cada vez más utilizados por la autoridad. Ahorita tenemos un complemento muy de moda que es el de la carta aporte, el uso indebido que se considera de los CFDIs de egreso, porque hay comprobantes de ingreso que deben de cancelarse, pero los contribuyentes lo que hacen es emitir uno de egreso. Si ese CFDI de egreso no tiene un soporte, no se va a considerar que restó ingresos. Discrepancias en el llenado de los CFDIs y una temporalidad para poder cancelarlos. También la reforma dice, a veces los contribuyentes se toman demasiado tiempo para cancelar un comprobante cuando debe haber sucedido antes. En el siguiente tema, en relación con declaraciones y el dictamen, muy rápido. En la declaración de operaciones relevantes, lo que está sucediendo es una vinculación con estas operaciones relevantes que se señalan para poder identificar que la fusión o la escisión careció de razón de negocios, y de ser el caso que se den esas operaciones relevantes, 5 años antes, 5 años después, como mencioné, tendrá que informarse como parte de esta declaración informativa. También operaciones de reestructura costo fiscal en título 2 o de diferimiento en título 5 tendrán que reportarse dentro de esta declaración informativa. Ahora, muy interesante el revivir la obligatoriedad del dictamen fiscal para aquellos contribuyentes que reporten ingresos acumulables superiores a 876 millones de pesos, y las personas morales que coticen en bolsa. A su vez, se propone establecer la obligación del contador público para informar del incumplimiento de disposiciones fiscales o aduaneras, o incluso que en su ejercicio de dictamen haya advertido la posible comisión de un delito fiscal. ¿Cómo se abordará y se revelará esto? Será sin duda de interés en la práctica. Y en el siguiente tema, de nuevas facultades, pareciera una nueva visita domiciliaria, pero realmente es una visita domiciliaria exprofeso para entidades del sector financiero, que lo que buscaría es verificar que cumplan obligaciones que son propias de este sector y de coadyuvancia al ejercicio recaudador de las autoridades, desde la recolección de información de sus clientes hasta el entregar información de depósitos de cuentas bancarias de forma directa a través de la CNBV, o incluso todas las disposiciones relativas a intercambio de información y FATCA. Ese tipo de obligaciones que son propias de ese sector, se establece que va a haber visitas domiciliarias que tendrán solo como propósito verificar ese cumplimiento de obligaciones. Le paso la palabra a mi compañero Manuel González. Gracias, Oscar. Y continuando con estos aspectos relevantes en materia del Código Fiscal de la Federación, vienen algunas reformas relacionadas con la caducidad, ¿no? En un primer término se establece como un supuesto de suspensión también del plazo de caducidad el solicitar una consulta en materia de precios de transferencia, el famoso APA, ¿no? Ello derivado en principio de que establecen las autoridades fiscales, se han dado algunos abusos en materia de APAs, ¿no? Porque muchas veces se utiliza, vamos a decirlo así, para dilatar los procesos, ¿no? Y es por ello que se establece como un supuesto de suspensión del plazo de caducidad, ¿no? Otro tema bastante relevante y hablando ya propiamente de los límites de la caducidad, cuando se tiene, vamos a decirlo así, por suspendido y no suspendido el plazo, se están ampliando los términos, ¿no? Ello derivado o con razón de ser de alguna tesis por ahí que se establece en la exposición de motivos del Tribunal Fiscal, ¿no? En donde básicamente se consideran en un principio también como dentro de estos límites al plazo de 6 meses que te tiene para efectuar la liquidación, y además lo interpreta en una manera más amplia la autoridad fiscal para también decir que se debe de incluir al plazo de 6 meses tratándose de la revisión de dictamen, ¿no? Y con esto, lo
lo que se establece en la disposición es que cuando los plazos de caducidad se suspendan por 2 años o más, pues al final del día estos podrán exceder este plazo o no podrán exceder este plazo de 7 años con 6 meses u 8 años dependiendo del caso, ¿no? Vamos a pasar al siguiente tema. Viene otro tema bastante relevante que es en relación con el secreto fiscal y yo les diría más bien es este listado de contribuyentes incumplidos como lo conocemos. En la exposición de motivos también se hace alusión a la razón de ser del listado de contribuyentes incumplidos en donde pues tú sabes o tú sabrás con quién estás realizando las operaciones del día a día, si lo queremos ver así, ¿no? Desafortunadamente en la práctica, además de lo del 69B, que son operaciones inexistentes, muchos contribuyentes han utilizado estos listados de contribuyentes incumplidos pues para dejar de contratar a muchos de esos proveedores o dejarles de efectuar pagos, ¿no? Cuando este tema del listado de contribuyentes incumplidos se puede dar por muchísimas razones y no necesariamente porque estén realizando operaciones inexistentes, ¿no? Pero uno de los puntos relevantes, además de los dos siguientes que hablan de la inexistencia de operaciones cuando ya te consideres un EFO, además de la transmisión indebida de pérdidas fiscales, ¿no? Es que se considera también al tema del 17H bis, que es este 17H bis, básicamente la restricción temporal de sellos. ¿Y qué es lo que se establece ahora como supuesto del listado de contribuyente incumplido? Que si pasaste por un procedimiento de restricción temporal de sellos, este procedimiento se agotó y no se subsanaron las irregularidades detectadas o se desvirtuaron las causas que motivaron la restricción temporal del sello, pues también vas a caer en listado de contribuyentes incumplidos. La realidad de este tema es que si esto es así, pues todos los supuestos de restricción temporal de sellos estarán en listado de contribuyentes incumplidos. Ejemplos que ya vimos en temas de cartas de invitación, por ejemplo, si hay una discrepancia de ingresos, al final del día se puede dar este tipo de supuestos y al final del día no nada más que te restrinjan el sello si no es que se realiza la corrección correspondiente, sino que también te consideres como listado de contribuyente incumplido, lo cual pues sí es muy relevante. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Hay un nuevo supuesto de presunción de operaciones inexistentes. ¿Y qué es lo que había venido sucediendo? Recordemos también relacionado con este tema de la restricción de los sellos digitales, por un lado. ¿Qué es lo que había pasado? En el medio se había manejado mucho, bueno, pues al final del día puedes utilizar alguna otra figura, ¿no? En donde pueda facturar a través de otra compañía, ¿no? Y esto al final del día está siendo tomado por las autoridades fiscales en esta iniciativa. Y señalando que se pudiera abusar de este tipo de supuestos, ¿no? En donde se utilizan a terceros para cuando se da una restricción temporal de sellos o se dejan sin efectos los sellos para efectos de emitir las facturaciones. Entonces, tratando de evitar una situación en este sentido, se establece este nuevo supuesto de presunción de operaciones inexistentes, pues cuando precisamente se detecte que se están emitiendo comprobantes fiscales que soportan operaciones realizadas por otro contribuyente, si es que caen o durante este periodo en donde se haya dejado sin efectos el sello o se haya restringido temporalmente el uso de sellos, ¿no? Pareciera que al final del día, pues se podrá considerar, vamos a decirlo así, hacer un emisor de comprobantes como un EFO, y eso pues pudiera llevarnos a todas las consecuencias que ello conlleva. Otra vez, pues temas de posibles cancelaciones de sello, responsabilidad solidaria, temas de opinión de cumplimiento favorable para efectos fiscales y todos estos temas ligados con 69B, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Un tema muy relevante también es el límite que se propone en materia de acuerdos conclusivos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que ahora se está limitando la duración máxima del proceso de acuerdo conclusivo a un plazo de 12 meses, ¿no? ¿Por qué es importante este tema? La realidad es que nos hemos dado cuenta, si lo queremos ver así, que en muchas ocasiones la dilación de los acuerdos conclusivos proviene de las propias autoridades fiscales al solicitar prórrogas, no únicamente de los contribuyentes, y muchas veces inclusive se están llegando a acuerdos pasados esos 12 meses, por ejemplo, o se llegan a acuerdos y pues quedan pendientes situaciones como solicitudes de reducción en tasas de recargos, por ejemplo, se está, vamos a decirlo así, trabajando en el proyecto de acuerdo conclusivo, etcétera, etcétera. Entonces, pareciera que con esto pues se va a acotar aún más vamos a decirlo así, el procedimiento de acuerdo conclusivo y su aplicabilidad,
porque pues ni siquiera van a ser esos 12 meses, lo que es bastante criticable, porque pues, se puede dar este tipo de supuestos en donde a lo mejor ya se llegó a un acuerdo, pero se necesita mucho más tiempo para la firma, para pedir reducciones, para llegar al número correcto, por ejemplo, ¿no? Un poquito la razón de ser de todo esto, lo que se establece en la exposición de motivos, es que deriva al final del día de que se quiere evitar algún tipo de gravamen en contra de los contribuyentes por el tema de actualización y recargos. La realidad es que todos los contribuyentes, digamos, están conscientes cuando entran en un acuerdo conclusivo en relación con la actualización y recargos que pudiera seguir corriendo, ¿no? Y al final del día, bueno, pues si no estás de acuerdo con eso, te levantas del acuerdo conclusivo y punto, pero bueno, lo están poniendo como un tema de pretexto, si lo queremos ver así, para limitar la duración máxima del acuerdo conclusivo. El otro tema que resulta muy relevante es qué pasa con los procedimientos que se hubieran solicitado con anterioridad a este 1 de enero de 2022, que se entiende entrará en vigor la reforma, ¿no? Y lo que se dice en disposición transitoria es que al final del día se deben de concluir en un plazo que no exceda de 12 meses, pues precisamente a partir de la entrada en vigor del decreto. Entonces, en los que ya tenemos hoy en día o que interpondremos hasta diciembre 2021, pues estarán terminando los procesos en diciembre 2022, ¿no? Aquí hay varias situaciones, hay algunos criterios judiciales que hablan de que puede existir un tema de retroactividad en materia de normas procesales, ¿no? Y habría que ver si hacer algo en algunos de estos supuestos, ¿no? ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? Y como un último tema, y yo les diría, pues es de los temas que están en moda, ¿no? Es el tema de la carta aporte, y como ya sabemos, pues prácticamente a partir de la miscelánea, temas de las preguntas frecuentes, pues la afectación de la carta aporte no solo se da propiamente a un transportista, sino también al que tiene medios de transporte y transporta mercancía, y peor aún al que recibe un servicio de transporte, porque se pudiera ver afectado conforme a preguntas frecuentes en su deducibilidad, en su operación, por ejemplo, por la detención de mercancías o en temas incluso administrativos, porque al final del día ahora se estará expidiendo otra vez conforme a preguntas frecuentes un CFDI de ingreso de traslado más complemento carta aporte por cada uno de los transportes, si lo queremos ver así, y eso puede generar pues muchísimos problemas administrativos, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo a través de esta reforma 2022? Bueno, pues considerando que en adición a esto que ya se establece en miscelánea y en donde a lo mejor viene algún tipo de prórroga, en teoría mañana lo sabremos, bueno, pues también ya se establecen sanciones específicas en tema de multas, y podemos pasar a la siguiente lámina, por favor, pero también en tema de contrabando ya se considera como un delito de contrabando, se presume el delito de contrabando cuando se trasladan bienes o mercancías sin el CFDI de ingresos o de traslado y no se incorpore la carta aporte correspondiente, ¿no? Lo cual resulta sumamente relevante, y esta multa que yo bien comentaba, que va de 400 pesos a 600 pesos por comprobante si no se emite con el complemento respectivo, ¿no? Entonces, digamos que ya se les da también algún tipo de dientes a esta parte de la carta aporte que viene desde resolución miscelánea, ¿no? Y con esto terminamos, Oscar. Gracias, Manuel. Y la verdad, como vieron, sin duda, cambios relevantes, cambios muy importantes en materia, pues como hablabas de carta aporte, procesales, de interrupción, y por ello, como les comentaba al inicio de esta charla, vamos a hacer durante este proceso de análisis y de aprobación por parte del Congreso de esta iniciativa de miscelánea fiscal, vamos a hacer algunos webcasts muy puntuales, como el caso de Código Fiscal de la Federación, para irnos con mayor detalle de las implicaciones en temas de financiamiento, todo lo que platicaron nuestros socios de créditos respaldados, capitalización delgada, las retenciones en estos financiamientos con partes relacionadas. O sea, hay muchos cambios que nos pueden llevar a hacer ajustes en nuestras estructuras, que nos pueden llevar a hacer un análisis de replantear cómo se viene haciendo para ver cómo esta norma nos va a impactar y nos va a afectar. En temas de cumplimiento también haremos otro webcast muy específico con todo lo que ha salido, inclusive pegando la parte de tasas efectivas, de reportables, o sea, temas muy puntuales que creo que sí ameritarían hacer
por secciones este tipo de análisis, porque simplemente resumirlo todo en un webcast como el que estamos teniendo, la verdad que pues es muy, muy complejo, ¿no? Entonces, los invitamos a estar pendientes, les vamos a mandar estas invitaciones para estos webcasts, y obviamente si pasamos a la siguiente, estos son los socios que hoy nos hicieron favor de participar. Y tenemos un micrositio, ya empezamos a generar un micrositio donde vamos a ir subiendo pues, los alerts que vayamos sacando de estos análisis, la información que se vaya reproduciendo, una serie de pulso de mercado de las preguntas que vemos más frecuentes, de las preocupaciones que tienen ustedes en estos aspectos. Iremos creando, como en años pasados, este micrositio donde pondremos este tipo de información que creemos que es de mucha utilidad para ustedes, con independencia de los podcasts que estaremos reproduciendo y los diferentes folletos e informaciones que daremos a conocer. No me queda más que agradecerles mucho el tiempo que le dedicaron a esta sesión y los estaremos invitando, como les digo, allá a estos tópicos ya muy particulares de análisis, a estas secciones que haremos la próxima semana. Pues por mi parte es todo. Muchas gracias por escucharnos.